Bueno, mi nombre es Jorge Almará, tengo 50 años, soy nacido en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Actualmente vivo en Ituzaingó, provincia de Corrientes. Soy profesor de educación física, instructor de fitness, de artes marciales y actualmente nos dedicamos a eso. Tenemos un negocio en familia, trabajamos un club, fundamos un club y trabajamos en el mismo. Y nada. ¿Cómo llegamos a Italia? Era una cosa que estábamos buscando hace muchos años. Buscábamos hacer la ciudadanía, habíamos empezado a juntar la documentación necesaria, siendo que somos descendientes de italianos, tanto yo como mi señora. Tuvimos la posibilidad de conseguir la documentación primero por parte de ella y se dio la casualidad de que un amigo se fue a vivir allá y nos ofreció ir a trabajar a Italia, precisamente a Viareggio. Así que así fue como llegamos a Viareggio. En el 2004 viajé por primero yo solo y después en el 2005 viajó mi familia. El tema de las embarcaciones surgió una vez que estuvimos en Italia. El trabajo que me habían ofrecido en principio no era lo que parecía, no funcionaba como se esperaba, entonces bueno, la necesidad y la obligación de buscar otro trabajo surgió justamente, había un grupo de argentinos que trabajaban en la construcción de barcos de lujo, de yates, en las empresas de Italia, en Viareggio, y por intermedio de ellos pudimos hacer el contacto para empezar a trabajar, primero como aprendiz. Me tomaron una prueba para ver si sabía utilizar las máquinas de carpintería y si mi interés por aprender o por trabajar era apto, digamos, para poder cumplir con los requisitos que ellos pedían. Así que pasé esa prueba y empecé a trabajar en los astilleros navales de Viareggio. Estuve trabajando casi 6 años en la construcción de barcos, y primero como aprendiz, después me fui especializando, haciendo cursos también, porque ellos mismos te capacitan. Primero se trabajaba más que nada en lo que era la parte de limpieza de carpintería, hasta que después me dieron la posibilidad de empezar a hacer algunas partes de los barcos, lo que era la carpintería gruesa. Después de la carpintería gruesa pasé a trabajar en lo que era el armado de paneles, de división de paredes, empecé a leer planos, a entender de qué se trataban los proyectos de los barcos, no solamente los planos de carpintería, sino también dónde pasaban todo lo que era la parte de instrumental, electricidad, plomería. Entonces, bueno, al entender todo cómo era el funcionamiento al interno de lo que es las paredes del barco, se me hizo mucho más fácil aprender cómo construir un barco. Y así fue como fui ascendiendo de categoría, primero como ayudante, después como oficial, después como oficial especializado, hasta que llegué a estar a cargo de un grupo de personas donde, además de trabajar, supervisaba el trabajo que ellos hacían. Desde el inicio de la carpintería gruesa en un barco hasta la carpintería fina, la terminación y entrega del barco al propietario, ¿no es cierto? Te llega el barco con el esqueleto, que sería el casco del barco, y nosotros teníamos que armar el esqueleto en madera. Una vez que se armaba el esqueleto en madera, toda la base, se empezaba a construir el piso, que era la base. Desde el piso salían las paredes, todo lo que era la parte gruesa, digamos, no en terminaciones. Y una vez que se armaba todo lo que era la parte gruesa, escaleras, paredes, planta baja, primer piso, segundo piso, porque eran barcos muy muy grandes. Había yates hasta de 60 metros donde trabajábamos, 60 metros de largo. Entonces tenían muchísimas habitaciones. Entonces, bueno, había que armar todo lo que era la parte gruesa. Una vez que se armaba la parte gruesa, se empezaba a revestir todo el barco con las paredes que ya iban a estar definidas como ya terminado el barco, todo el revestimiento de las paredes. Una vez que se terminaba el revestimiento de las paredes, se empezaba con el armado de muebles. Primero se hacía toda la parte gruesa del mueble, se armaba el mueble en grueso, se lo medía, se lo probaba, se veía de que esté todo en perfectas condiciones, que coincida todo, que entre todo. Se volvía a desarmar todo el mueble por completo, se lo mandaba a la carpintería, al taller de carpintería fuera de lo que era el astillero, donde ahí le daban todas las terminaciones que se tenían que dar, revestimientos, pinturas, laqueados, etcétera. Lo volvían a traer al barco todo desarmado al mueble en su mayor parte, no todo, pero sí la mayor parte del mueble era todo desarmado, y nosotros teníamos que volver a ensamblar todo como lo habíamos hecho en un principio en grueso, ¿no es cierto? Experiencia en carpintería tenía, pero experiencia
digamos, casera, un poco de la escuela, que aprendí también a utilizar algunas herramientas, por necesidad también. Cuando uno es chico, bueno, a mi edad tenía que ir a trabajar y salía a trabajar y me gustaba mucho trabajar siempre con la madera, siempre me gustó hacer manualidades, desde chiquito hacía cosas en madera, encontraba un pedazo de madera y enseguida le buscaba una forma, se me aparecían imágenes, ideas y armaba algo, me inventaba algo, desde una fosforera, que antes usaba mucho fosforera, o un pedazo de madera para poder colgar los repasadores de la casa, o las toallas. Siempre estaba haciendo algo como para que sea algo útil, digamos, ¿no? Para la casa, siempre pensando en usar para la casa. Así empecé a tener la curiosidad por empezar a trabajar la madera. Agarraba un palito, un pedazo de madera viejo que la gente lo tiraba normalmente, o un mueble roto, y yo de ahí sacaba cosas. Siempre tenía esa curiosidad. Cuando empecé a trabajar con los barcos, obviamente que sabía utilizar herramientas, no todas, pero sí muchas, en lo que era cepillo de mano, pero sí aprendí a usar pantógrafos, a tallar la madera con los, allá se le llaman escarpelos, acá son formones, a tallar la madera, y había parte que teníamos que tallar. Era mucho trabajo manual, todo manual, era un trabajo de artesanía realmente, porque se hace todo como pieza única, no hay un barco igual a otro, o sea, son todos diferentes, no hay uno igual a otro. Y empezamos a trabajar, hacíamos embarcaciones desde los 10 metros y la más grande que trabajé fue de 60 metros de largo, ese tipo de embarcaciones. También trabajé en barcos de velas, que son de la fábrica Perini, que son los veleros más importantes o más prestigiosos del mundo, que tienen 50, 55 metros de largo. En eso también tuve la posibilidad de trabajar, pero mayormente trabajaba en los yachts de 36 metros de largo. Esa era la medida que más trabajé, digamos, ¿no? El horario de trabajo en Italia, en Europa, es entre 6 y 8 horas. Había casos excepcionales que se vencían los plazos de entrega y nos pedían de trabajar horas extras. Se trabajaban horas extras y muchas a veces. No había una cantidad, normalmente son 8 horas de trabajo por día, pero para terminar de construir un barco, desde que llegaba el casco pelado hasta que el barco era puesto en agua, dependiendo la dimensión del barco, se tardaba entre 2 o 3 años para terminarlo, porque a más grande el barco, mayor cantidad de personal también. A mí últimamente en los barcos grandes de 36 metros me tocaba armar todo lo que era la habitación del dueño, que se le llama la habitación del armador, que era el dueño del barco, y bueno, siempre me tocaba terminar esa habitación, hacer todas las terminaciones en esa habitación. A veces me tocaba hacer las terminaciones en las escaleras, que eran trabajos por ahí un poco más, a tener más detalles en cuenta, y a la vez un poco más complejo, donde también trabajaba con gente que estaba muy preparada para hacer ese tipo de trabajo, del cual aprendí mucho, como paredes curvas, revestir toda una escalera curva, una escalera caracol, no era solamente hacer la escalera, sino revestir las paredes curvas, así que bueno, eso tiene todo un trabajo muy, muy particular, ¿no es cierto? Técnicas especiales, específicas. También dependía mucho de la técnica del material que se utilizaba. El trabajo que más me gustaba hacer era lo que era la fabricación del mueble en sí. Era todo muy lindo, pero entrar a una habitación donde solo hay pisos y paredes, todo así en grueso, sin terminaciones, y después salir de esa habitación después de meses y cerrar la puerta y ver que está toda terminada por completo, porque no es que nos decían, bueno, vos te vas a encargar de tal tipo de trabajo, nosotros teníamos que saber todo el trabajo, desde cómo se hacía la parte gruesa y la parte fina de terminación. Teníamos que conocer todo tipo de trabajo, desde armar o desarmar un mueble, porque a veces que el mueble se montaba y venía el dueño y te decía que no era lo que él quería, el color, y había que desmontar todo de vuelta tratando de no romper el mueble, sacar todo y volver a rehacerlo. O a veces llegábamos a una parte de una pared y no nos coincidía, teníamos que desarmar todo y volver a armar otra vez. Entonces teníamos que conocer el barco, todas las técnicas de trabajo, en todas las instancias del barco, sea en la parte inicial como en la parte final. Los trabajos de carpintería normalmente se usan madera compensado marino, ¿sí? Que es una madera que muy rara vez, por más que la agarre la humedad, se mojen, no se agloaba, no se hinchaba la madera, no perdía su forma. Por eso se le llama compensado marino, se le llamaba allá. Acá tiene otro nombre que sinceramente no sé cómo es, pero allá eran compensado marino. Y había de distintas
dimensiones, distintos espesores. Con esa madera prácticamente se hacía todo el barco. Después había otro tipo de madera, por ejemplo había desde tirantes para hacer todo lo que era la parte del esqueleto del barco, trabajar en la parte de la quilla se trabajaban con tirantes de madera maciza, pero mayormente eran compensado marino. Se trabajaba con fórmicas también para revestir la madera, o laminado, mucho el laminado. Se usaba mucho la folia, las hojas de láminas de una madera, por ejemplo de cedro, de roble y de otros tipos de madera, no propios de Sudamérica sino también de Europa, donde se le sacaba una película finita de madera de 1 milímetro y con eso se revestía todo el mueble y daba la sensación de que el mueble fuese de roble o de cedro, y en realidad eran revestidos, pero eran macizos, pero macizos de compensado marino revestido con esa hoja con esa película de madera, digamos, ¿no? Bueno, para doblar la madera había muchas técnicas. La más utilizada en el barco, bueno, dependía mucho también del tipo de curva que había que hacerles, pero se empleaban técnicas donde primero se armaba un molde como un esqueleto y después se iban poniendo sobre ese esqueleto, dependiendo de la curva que uno le quería dar, o curva contra curva, o de la cantidad de grados que tenía que tener la curva esa. Se armaba primero el esqueleto y sobre ese esqueleto se le ponía una madera agarrada, fijada a través de tornillos o de algún tipo de fijación o de alguna morsa, alguna prensa. Se lo fijaba y se le iban poniendo, se arrancaba con una madera finita de 1 o 2 milímetros y se iban poniendo películas hasta llegar al espesor de la madera que uno quería, de 15, 18 milímetros, 20 milímetros de espesor. Ese proceso tardaba bastante porque para hacer una pared curva se tardaba, por ejemplo, una pared curva de 2 metros de alto y hacer un ángulo, solamente un ángulo recto, para que no termine así en punta sino en curvo, era un trabajo que se tenía que armar. El armado del molde, del esqueleto, se tardaba de 3 a 5 días, dependiendo la dimensión de la pared. Y una vez que teníamos el armado, tardábamos de 2 a 3 días para armar la pared, para pegarles todos los laminados, porque había que darle un tiempo de secado. Y una vez que se terminaba de armar todo eso, se dejaba 15 días de secado. O sea que para armar solo una curva se tardaba prácticamente un mes para hacer una curva, de una pared curva, solo un ángulo. Y cada curva es manual, no es que con un molde ya hacíamos todo. Para cada uno había que hacer un molde. Se armaba un molde en el lugar puesto donde iba a ir la pared y de eso se retiraba de ahí, se llevaba al taller, se armaba en el taller ese molde y sobre ese molde se armaban las paredes. Era un trabajo muy, muy artesano, muy artesano. Sí, el tema de la técnica del laminado, o sea, una vez que teníamos las paredes gruesas, sean rectas o curvas, se agarraba una hoja de compensado, una plancha de compensado marino, de 2 a 3 milímetros, no más. Siempre se usaban de 2 a 3 milímetros, mayormente de 3 milímetros. A veces se usaban de 4 milímetros, de 6 milímetros y hasta de 8 milímetros. Si eran paredes rectas se podían usar hasta de 8 milímetros. Y esas paredes primero se presentaba en el lugar donde queríamos revestir, se ponía que coincidieran bien las uniones, todos los lugares donde tenían que estar. Una vez que teníamos el molde, se le llamaba dima, ya una vez que teníamos la dima lista, esa pared, se la sacaba, se le tapaban todos los agujeritos o los posibles agujeritos o imperfecciones de la madera, se lijaba todo y se le pegaba el laminado de la madera que iba a hacer. En el caso de que sea laqueado, se lo masillaba bien, se lijaba bien todo, que quedara todo bien súper lisito, no tenía que quedar ningún tipo de imperfección, y se mandaba al taller de pintura para laquear. Entonces una vez que venían laqueada la madera, nosotros con cemento de contacto, poníamos cemento de contacto tanto en la pared fija como en el panel que íbamos a pegar, y después procedíamos al encolado. Y ahí era un trabajo muy, muy minucioso porque ahí no podíamos tener error, porque una vez que se pega no lo podíamos sacar más. Para sacarlo había que romperlo. Y a veces nos pasaba de que por ahí se pegaba mal porque se apoyaba mal de un ángulo y terminábamos pegando mal y teníamos que sacar todo o romper y volver a hacer. La técnica del laminado, la mayor parte del barco va laminado o laqueado. O
¿sí? Dependía del modelo del barco. Si era un barco de estilo, se usaba mucho laminado. Si era un barco moderno, se usaba mucho laqueado. El laqueado era más para los barcos modernos, porque se podían llegar a tener texturas, colores diferentes, lisos, uniformes. Había gente que quería el barco todo blanco, otra que lo quería todo negro, otra que quería un barco de colores, un panel blanco, un panel rojo, un panel amarillo. Entonces se usaba mucho el laqueado, con terminaciones excelentes. Los laqueados, bueno, tenían un proceso muy particular, se los llevaban a cabinas, con secado de horno y todo, era de muy buena calidad el trabajo, digamos. Tanto para paredes, muebles, cielo rasos. Sí, paredes, muebles y cielo rasos. Los pisos no, los pisos mayormente eran o de madera, o laminadas, maderas laminadas, parquet. Se usaba un deck, una madera especial que eran resistentes al agua con un tratamiento especial, o si no también se usaban pisos de mármol. Últimamente se usaban muchos pisos de mármol, que el mármol lo cortaban en películas finitas de medio centímetro, 5 milímetros, 6 milímetros como máximo, y abajo se le armaba todo un enrejado en aluminio, como una especie de nido, y apoyaba sobre eso el mármol para darle un poco más de espesor. Entonces parecía que era una plancha de 20 milímetros y en realidad era una plancha de 4 o 5 milímetros nada más. Haciendo un resumen de todo lo vivido en la fabricación de barcos, en la construcción de barcos, a mí me quedó un equipaje de herramientas, lleno de herramientas y de ideas para hacer cualquier tipo de trabajo, sea para la casa, sea para una decoración. Había en los barcos que se usaba también lo que era estuco veneciano, espatulados, distintas técnicas de pinturas por ahí antiguas, de cómo usaban las pinturas anteriormente con el polvo del mármol, que de ahí salía el estuco veneciano. Y así un montón de técnicas que uno les queda y las puede utilizar para cualquier tipo de construcción. Tuve la posibilidad de hacer pisos de lanchas, pisos de autos antiguos, siempre utilizando las técnicas que utilizaban los barcos, hacer casas por sobre todas las cosas, muebles, usando las técnicas que se utilizaban en los barcos. Creo que la construcción de barco es una de las más completas que existe, porque de ahí uno puede hacer, sabiendo hacer un barco, puede hacer cualquier cosa, lo que se proponga hacer, cualquier cosa, desde una abertura, una ventana, una puerta, un oblog, cualquier tipo de cerramiento, techo, cielo raso, paredes, decoraciones en madera, en pinturas, en laminado, etcétera. Es una cantidad de variedad de cosas que hay para trabajar dentro de una casa o para trabajar en general, que uno no tiene, es como que no tiene limitaciones, uno aprende que ahí no existen los límites, o sea, depende todo de la imaginación de cada uno. Con cualquier cosa se puede hacer algo fenomenal.